Tribunal Supremo Electoral acepta declinación de René Yaguasi y proclama a Luis Revilla como gobernador electo de La Paz. René Yaguasi denunció haber sido víctima de chantajes, acoso político y amenazas en los últimos días. Afirmó que la declinación de su candidatura fue una decisión unilateral de Nueva Generación Patriótica. Gobierno afirma que se buscan recursos económicos para el mantenimiento de carreteras afectadas. Magisterio Urbano de La Paz rechaza propuesta de incremento salarial del 20%. Univid y Policía Caminera coordinarán operativos de seguridad y venta de SOAT en Semana Santa. En el panorama internacional, Estados Unidos levanta las sanciones contra presidenta interina de Venezuela. Israel ataca a la capital de Irán y Trump prepara la locución sobre la guerra. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, mitad de semana, miércoles 1 de abril, comenzamos un nuevo mes y por supuesto nosotros iniciamos también con la información más completa. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos ahora con las noticias más destacadas de esta última jornada. El Tribunal Supremo Electoral aceptó la declinación por parte del partido de René Yaguasi y han proclamado ya a Luis Revilla como el nuevo gobernador electo de La Paz. Lo que corresponde, y la Sala Plena ha tomado la decisión, es aceptar la declinación de participar de Nueva Generación Patriótica. Por lo tanto, se va proclamado como gobernador del Departamento de La Paz al señor Luis Antonio Revilla Herrero, cumpliendo lo que dice la Ley 026 del régimen electoral con referencia a la declinatoria de participación en segunda vuelta electoral. Con esta decisión no hay segunda vuelta en el Departamento de La Paz. Ya corresponderá a la organización Nueva Generación Patriótica tomar las determinaciones internas que correspondan con el candidato. También se le va a notificar con la decisión que ha adoptado la Sala Plena, que es más en cumplimiento de una normativa electoral, que es simplemente conocer la decisión del partido y transmitirla a la ciudadanía en sentido de que no habrá segunda vuelta en el departamento. Sí, el señor Yaguasi tiene todos los medios, primero con la organización política con quien ha sido registrado a través de NGP, tiene que acudir a esta instancia seguramente para hacer cualquier tipo de acción, pero también tiene todas las acciones de impugnación que considere necesarias si es que así lo ve pertinente. Ante esta situación, el ahora ex candidato René Yaguasi ha denunciado amenazas y niega haber declinado él a su candidatura. Que mi persona en ningún momento ha declinado, en ningún momento ha renunciado. Lastimosamente el partido en este momento está tomando una decisión unilateral, no se me consultó de ninguna manera. Es más, estos días he estado sufriendo chantaje, acoso político y amenazas. Por eso es que yo no he podido ceder y no lo voy a ceder, porque ellos lo único que han prevalecido es y dar prioridad lo que es el tema de las condiciones hacia mi persona. Entonces yo me he dedicado más el trabajo con el pueblo para plasmar lo que es el tema de las propuestas y proyectos con el Departamento de La Paz. Pero hoy nos encontramos con esta noticia que lastimosamente está yendo en contra de la democracia. Eso también convoco a todas las organizaciones sociales, especialmente a mis hermanas y hermanos de las 20 provincias, a hacer respetar, porque no vamos a permitir que estén jugando con la democracia. Bueno, primero vamos a presentar un recurso de apelación a la decisión que han tomado el Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, desde el partido Nueva Generación Patriótica acusan a René Yaguasi de alejarse del proyecto político y justifican la declinación. Bolivia necesita líderes y La Paz merece respeto, responsabilidad y compromiso real. Desde Nueva Generación Patriótica hemos tomado una decisión firme. Tras los resultados electorales se evidenció un alejamiento del candidato a gobernador de La Paz, de la visión colectiva del partido y del compromiso con un proyecto de país. Este no es un hecho menor. Cuando alguien aspira a gobernar, no pueden prevalecer los intereses personales, el egoísmo ni la falta de ética. Este tipo de comportamiento refleja cómo podría ejercerse
el poder. Y La Paz no puede darse el lujo de una gestión aislada, sin diálogo ni visión. Por eso, como presidente de Nueva Generación Patriótica, anuncio que nos retiramos de la segunda vuelta para la elección de la Autoridad Departamental de La Paz. No vamos a ser cómplices de un liderazgo que pone en riesgo el desarrollo del departamento. Y acerca de esta noticia hay más repercusiones. Se ha pronunciado al respecto la diputada Claudia Bilbao, quien le ha recomendado al ahora ex candidato a la gobernación de La Paz, René Yaguasi, buscar asesoramiento jurídico y dejar de hablar de movilizaciones. Estas fueron sus declaraciones. No es candidato nuestro. Si su partido ha dicho que renuncie o que ya no va a correr a la segunda vuelta, su partido ha debido ver alguna posición. No te podría dar la explicación porque es un tema más del partido político en lo que lo ha hecho. Ahora, ¿hay que hacer una reforma electoral? Claro que sí, a las leyes. Hay que hacerlo, porque no puede ser que hoy día te deshabilito y te habilito, mañana te... Está mal, pero estas reglas ya están hechas, no son reglas nuestras, son reglas de las anteriores gestiones. Hay que hacer una reforma, cierto, pero hoy día nosotros no hemos hecho que el señor se vaya, lo ha hecho su partido. Y bueno, la pregunta sería más para el partido que para el partido de patria que somos nosotros. ¿Yaguasi debería de respetar esta determinación entonces? Sinceramente, ¿qué podría hacer? No sé, habría que revisar cómo está vinculada a la ley electoral. ¿Qué le dice? Porque le comento que bueno, él está molesto y está llamando a movilizaciones, incluso está solicitando la renuncia de los locales. ¿Debería de respetar esta determinación de Yaguasi de los más organizados? ¿O qué debería de hacer? Vuelvo a repetir, hay que revisar la ley electoral, es un derecho político el ser candidato, él tendría que hacer un amparo, él tendría que ver, tendría que hacerse asesorar y ver cuál camino es, pero algo bien clarito, nadie quiere movilizaciones en este país, la gente quiere trabajar y salir de este hueco económico. Y por su parte, el diputado Rolando Pacheco ha denunciado que se están vulnerando los derechos de los simpatizantes que votaron por René Yaguasi para la gobernación de La Paz, así como también se burlan de la democracia en el país. Golpe a la democracia, el voto ciudadano es sagrado, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que transparentarlo. Entendemos de que la sigla política se hizo a un lado, pero el candidato no. Hay un vacío legal. De repente no sea ético, sea legal. Hay que trabajarlo. Es por ende que en mi calidad de diputado estoy trabajando en la modificación de la ley electoral. ¿Qué otras observaciones más hay? Por ejemplo, hay muchos candidatos que llegan con un plan de gobierno y lo presentan a la Corte Electoral, pero hacen otra cosa. Hay que sancionarlo, como el gobierno nacional. Esperemos que estos candidatos que hoy han ganado no hagan eso. También el tema del nepotismo. Hay muchos candidatos que meten a su hijo, a su hermano, a su mujer para diferentes candidaturas. Eso igual le hace daño a la democracia. Entonces nosotros, de parte de lo que está pasando en la ciudad de La Paz, vemos con mucha preocupación, con mucha indignación. No es democrático de que un candidato que haya sacado 20% sea alcalde de La Paz. No lo veo bien. Estamos haciendo un análisis jurídico si es legal o no es legal, pero no es ético. De esa misma forma vamos a trabajar en un proyecto de ley para modificar estos vacíos legales. Quien también se ha pronunciado al respecto de esta información es la concejal de la ciudad del Alto, Vilma Lanoca, quien ha cuestionado el liderazgo de Luis Revilla por presunta corrupción y falta de respaldo. Estas fueron sus declaraciones. Tenemos que ver en su real magnitud qué representa Revilla. Si hablamos de su gestión de 20 años, entre que era concejal y era alcalde, ¿qué ha dejado para la ciudad de La Paz? Solamente esa resolución de la Contraloría donde se advierte objetivamente que hay corrupción en la adquisición de los buses Puma Qatari en La Paz. Segundo, si hablamos de grandes mejoras en la urbe paceña, el señor Revilla, poniendo a su candidato de Solvo, obviamente hubiera ganado las últimas elecciones municipales donde le ganó el señor Arias. Entonces, creo yo, el que no tiene moral
para hablar y no tiene esa solvencia política es el señor Revilla. El 2019, aclaremos bien que él fue el principal operador del golpe de Estado, dañando terriblemente la democracia. El financiamiento para los grupos de choque que se han movilizado en La Paz precisamente salieron de la alcaldía paceña. Este señor debería estar tras las rejas. De hecho, han sacado conminatorias de la fiscalía, pero como su padrino y su gran socio es otro vinculado a la política 25 años como don Rodrigo Paz, realmente es una vergüenza que hayan sacado ese 20%, que dicho sea de paso, yo lo pongo en duda. Probablemente haya sido mucho menos y haya recibido un empujoncito. Y por su parte, la senadora Eliana Costa aplaude la victoria de Luis Revilla como gobernador del departamento de La Paz. La legisladora también indicó que Revilla tiene como trabajo revisar el estado de la gobernación actualmente. No olvidemos que en el periodo de transición, cualquier persona, y les voy a recordar, yo vengo del departamento de Pando, la actual gobernadora se reunió con el presidente, así como lo han hecho otros alcaldes, concejales de diferentes líneas y también de las alianzas. Entonces no veamos con malos ojos cuando la primera autoridad se reúne con quien dijo que va a trabajar con las diferentes autoridades electas. Estamos ante un nuevo gobierno, ante una nueva forma de actuar y yo celebro que se hayan reunido. Senadora, ¿qué se espera del señor Revilla como gobernador del departamento de La Paz? ¿Qué trabajos tendría que encaminar? Por ejemplo, una de ellas es el tema de la auditoría contra el gobernador Salinas. Bueno, un tema que todas las autoridades tienen que hacer, como dije, yo vengo del departamento de Pando, es una auditoría a las anteriores gestiones. Lastimosamente queda claro que las anteriores gestiones del masismo han tenido un convenio con el nivel de gobierno central, donde han habido favoritismos, donde yo que estoy en la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas, lastimosamente al hacer seguimiento del proyecto UPRE, por ejemplo, nos damos cuenta que se han hecho ejecuciones del Estado, inversiones públicas, en lugares donde no estaba consolidado el derecho propietario. Entonces, lo que tiene que hacer actualmente el gobernador, yo creo que es hacer una evaluación de todos los proyectos de inversión, porque es ahí donde se va la plata, es ahí donde se hacen los contratos amañados y donde puede haber indicios de corrupción. Eso, sobre todo, hacer una evaluación, una auditoría a los proyectos de inversión, es lo que le toca al gobernador. Y la diputada Lisa Claros, de la Alianza Libre, presume que Luis Revilla y el gobierno están detrás de esta decisión de Nueva Generación Patriótica, el partido político que ha declinado esta candidatura. Claros también sugiere modificar la norma electoral. Acuerdos por debajo, no es casual que Revilla hace unas cuantas horas estaba aquí en la Casa Grande negociando seguramente esto, y esto es la manera más ruin y más baja de acceder a una gobernación. No tiene ni el 30% del respaldo de la población paceña. Yo creo que con esto se está dañando severamente a lo que es la democracia. Ya ha habido manifestaciones del candidato, y yo creo que hay que ajustar la normativa del Tribunal Supremo Electoral. Existen muchos vacíos, muchas fallas que están permitiendo estas irregularidades. Debería haber existido un análisis, si bien el segundo no va a poder ir, pero hay un tercero que también ha sacado una votación y se debería hacer este análisis si corresponde que un tercero pueda ir a una segunda vuelta, porque la norma es clarísima, no ha llegado ni al 30%, y cómo es posible que ya se le declare gobernador ganador sin hacer un análisis exhaustivo, un análisis jurídico de la situación en la que se encuentra, ¿no? Y además el Tribunal Supremo Electoral tendría que ver el conflicto interno que tiene la fuerza política NGP, y estoy segurísima, es un análisis personal, que la visita de Revilla tiene que ver muchísimo con esta decisión de NGP, y vuelvo a decir que seguramente detrás de esto hay algún chequecito con varios ceros. Y esta vez también se ha pronunciado el senador Nicanor Cochi, quien ha cuestionado la cantidad de candidatos que se presentaron en estas elecciones subnacionales 2026 y aseguró que este factor aturdió a la población al momento de emitir su voto. Probablemente la mayor parte de los candidatos hemos conversado verbalmente para participar de estas elecciones, en las nacionales, ¿no? Creo que también es de la misma forma en las subnacionales han sido una conversación verbal. Lógicamente, en diferentes lugares, así como la gobernación y municipios, han participado pues más de 15, 20, 30 candidatos, y lógicamente va a tener el mayor votado, pues 17, 3
14, 10, 1, 2%, ¿no es cierto? Lógicamente, exacto, podría no tener legitimidad, pero que es el primer mejor votado, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir de nosotros que también, porque ha habido participantes, de aquí para allá habrá que la norma un poquito más ajustarlo para que puedan participar por lo menos en las departamentales unos 5 o 6 candidatos y no así 17, 18 candidatos, en los municipales igual. La ciudad del Alto, ¿con cuánto ha ganado? De la misma forma, casi similar al monto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto hay que ver al futuro, cómo se puede trabajar en las próximas. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Hablamos de temas de la economía en Bolivia. Esta vez desde La Paz el sector de los jubilados respaldan el alza del 20% que propone la Central Obrera Boliviana y exigen una respuesta por parte del gobierno. Casi toda la tarde después de la marcha que se ha hecho, el gobierno tiene 10 días para dar respuesta sobre el pliego de peticiones. Responsabilidad del gobierno actuar con seriedad, porque nosotros las respuestas que recibamos en base a eso vamos a nosotros a analizar en el ampliado que se va a realizar si es necesario. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con el tema del pliego de peticiones, pero son sectoriales. O sea, ¿qué quiere decir? Se presenta en conjunto el pliego de peticiones de todos los sectores y se discute un incremento salarial del 20%. Eso, bueno, ustedes saben que eso siempre ha habido rechazo cada año, ¿ya? Esto es para los compañeros activos, pero se tiene que negociar y no siempre es lo que pide la COP o lo que dice el Estado, ¿no? El salario de un trabajador, la pensión de un jubilado se ha desvirtuado totalmente porque lamentablemente no alcanza para comprar ni en el hogar y peor en los gastos que pueda hacer una familia. Y acerca de este tema hay más repercusiones. También se ha pronunciado el senador de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, quien ha rechazado el alza del 20% y advierte crisis económica. Pero recién ha habido un incremento a los salarios, el país no está en condiciones, yo lo veo muy difícil, eso es cercano a imposible. Tenemos una economía que está pendiendo un hilo, tenemos problemas de que el subsidio va a seguir por lamentablemente el hecho de que el combustible ha subido demasiado afuera por la guerra que hay en Irán. Entonces para mí es un tema que lo veo como imposible, sería un daño a la economía irreversible. ¿Esto qué podría generar? ¿Desempleo también? Desempleo, inflación, devaluación de la moneda, generaría una situación parecida a la de la UDP. ¿Este pedido es irreal o será un tema más político? No sé. ¿Cómo se le puede creer? Yo creo que no están midiendo la condición del país y las consecuencias que puede tener esto. Todos velamos nuestros intereses, pero tenés que velar los intereses del país y mirar un poco a largo plazo y al futuro. O sea, pensar que solamente los intereses de uno son los que mueven el país y solucionan los problemas, no son eso. Creo que en este momento todos los bolivianos vamos a tener que hacer sacrificios personales, tanto en el tema salarios como tema gastos. El país no está en una buena situación. Por su parte, el Magisterio Urbano de La Paz rechaza la propuesta de incremento salarial del 20% propuesta por la Central Obrera Boliviana. El plantear las demandas de los trabajadores en la línea que han determinado los dirigentes, de decir que no quieren molestar al gobierno y que por ello están pidiendo un incremento del 20%. El precio de la gasolina se ha elevado en un 108%. El precio de los pasajes por encima del 50%. Los productos de la canasta familiar, solo en este último mes de febrero, se han incrementado en alrededor de un 40-50%. Plantear un incremento del 20% es condenar a los trabajadores a que pasen hambre y sigan siendo destruidos por los bajos salarios y la desocupación. Una muestra es el mínimo nacional que ha establecido el gobierno es de 3.300 bolivianos. Un maestro gana 2.548 bolivianos como básico.
hay una diferencia de 752 bolivianos, que representa un 30% menos del mínimo nacional. Plantear un 20% es decir que los dirigentes están diciendo que nosotros debemos ganar menos del mínimo nacional. Es momento de la primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar del pronunciamiento de los choferes con respecto a la calidad del combustible. Ya volvemos. Continuamos con la información en el noticiero 24 horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Hablamos de este tema que anunciamos antes de la pausa. El secretario general de la Confederación Sindical de Choferes de La Paz dijo sobre la denuncia del gobierno nacional que existirían mafias y una supuesta mezcla del combustible que eso dio resultado a la mala calidad. Se han pronunciado respecto a este sector que no están de acuerdo. Mira, me parece que son cuentos de alguien seriamente que se está manejando. Y finalmente, pues, clarito, quién compra en este caso el combustible, quién adquiere ese combustible en este caso en los puertos. Es prácticamente qué mano negra o qué mafia más habría, ¿no? Lo único que acá nos tiene que garantizar el combustible en este caso, creo que no va un chofer necesariamente a comprar eso, sin conocimiento, sino seguramente deben ir ingenieros, deben ir en este caso los representantes de YPFB para verificar el combustible. El tema de la mafia, disculpen, nos parece un cuento porque finalmente, bueno, tratan de disimular, tratan de salir por algún lado, manejando ese denominativo de mafia. No, nosotros no las creemos porque finalmente alguien tiene que estar metido, discúlpenme, por eso para nosotros habíamos dicho claro y concreto, más bien que el presidente de YPFB ha cambiado, ¿no? Porque finalmente ellos tienen que verificar qué clase de combustible. Ahí tienen hay dos laboratorios en Sencata, uno del laboratorio de YPFB y otro de ANH. Entonces, ¿dónde más? Y los dos certifican que es combustible de calidad. Entonces, ya que es una mentira de estos laboratorios que nos están indicando esa situación. Entonces, prácticamente eso de mafias en unas situaciones no viene al caso porque finalmente ya ha llegado a otras instancias porque no va a comprar, pues yo repito nuevamente, un chofer, sino va a comprar los técnicos, van los de YPFB, los ingenieros. Entonces, esa situación creo que está por demás en lo que está manejando. Bueno, y a propósito del tema, los choferes calificaron como una cortina de humo las denuncias de sabotaje del combustible por parte del gobierno nacional y el sector exige pruebas al respecto. Que el gobierno tiene pues toda la facultad de controlar, ahí está el Ministerio Público, ¿no? Si hay gente que realmente está haciendo daño al país, debe ser procesada, ¿no es cierto? Pero eso ya es competencia del Estado. Lastimosamente no son claros, no son contundentes, ¿no? Porque finalmente para hacer una denuncia deberían haber pruebas y como usted dice deberían darse nombres para realmente saber quiénes son los que realmente están saboteando al país, como lo ha dicho el presidente. Para nosotros es una cortina de humo del gobierno. Lo que el gobierno tiene que hacer es garantizar calidad en el combustible y especialmente en la gasolina, que hoy día tenemos el problema. Y el representante del transporte pesado internacional, Marcelo Cruz, ha manifestado que el gobierno seguía comprando el mismo combustible hasta ayer que rompió el contrato con 2 empresas. El Estado, el gobierno boliviano, seguía comprando hasta ayer que han manifestado que han roto relaciones con 2 empresas, que es Vistoil y Trafigura, que han sido los proveedores durante 15, 20 años de toda esta situación. Nosotros sabemos que este diésel y gasolina era de muy mala calidad, precisamente esos contratos de contratación directa y que no han sido transparentes porque tenían cláusulas de confidencialidad. Ahí nosotros hemos exigido, ¿no? De ahora, desde mucho antes que se vaya el gobierno del MAS, que debían transparentar los contratos para saber las características del combustible que estamos comprando, porque no lo está comprando el gobierno. Nos llama mucho la atención, quieren lavarse las manos de toda la ineptitud que ellos tienen, porque no es posible. Tienen tanto personal que les cuesta mandar 3 o 4 funcionarios donde se está distribuyendo, donde se está cargando el combustible fuera del país, sea Paraguay, sea Argentina, sea Chile, sea Perú. Lo que han dicho ayer que se mezcla el agua con el aceite, con gasolina.
Realmente da mucha pena. Indudablemente puede haber transportistas que hayan cometido un delito que deben ser sancionados. Esos transportistas, esos delincuentes que han estado operando en mafias organizadas, no de ahora, seguramente de muchos años atrás, deben ir a Chonchocoro. Pero también deben ir a Chonchocoro los funcionarios del Estado que han sido protagonistas, han sido culpables de todo este diésel y gasolina basura. No solamente los transportistas, todos ellos deben irse a Chonchocoro. Seguimos hablando ahora de economía en el país, ya que el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, ha informado que el gobierno nacional, a través de su ministerio, ha planificado la inversión de 3.500 millones de dólares, esto en diferentes proyectos. Los detalles a continuación. Por supuesto, el ministerio ha planificado una inversión en todos los ámbitos que tiene de 3.500 millones de dólares. Esto no se trata de que se está gastando la plata, se trata de que son proyectos los cuales van a beneficiar, y estamos trabajando y vamos a trabajar en conjunto con todos nuestros pequeños productores, principalmente con nuestros pequeños productores, porque esa es la clave donde vamos a hacer de que nuestras familias en Bolivia, como por ejemplo nuestros hermanos acá, tengan esa visión de que lo que ellos produzcan va a darle para poder tener una vida mejor, pero también le va a dar una esperanza de vida de que su familia, sus hijos, no tengan que estar migrando a otro lugar para conseguir mejores días de vida, sino de que van a poder trabajar con el esfuerzo de ellos y seguir adelante y seguir avanzando más, avanzando mejor. Y ese es el mandato que tenemos el presidente Rodrigo Paz para poder transformar nuestros campos en todo el territorio nacional. Cambiamos de tema, ya que el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que este 1 de abril de esta gestión se detectaron irregularidades durante la fase previa a la incineración de sustancias controladas, esto en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz. Muy buenas tardes, hoy es 1 de abril de 2026. Hoy se ha prendido a un sargento luego de encontrar adulteraciones en una sustancia controlada que tenía que ser quemada. Estamos hablando de 120 kilos que tenían que ser quemados, incinerados, en presencia del Ministerio Público y de la 1DC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Producto de esto, que se dio gracias a un operativo sorpresa de la misma FELCN, dejamos el siguiente mensaje: no hay lugar para la corrupción en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y seguiremos haciendo este tipo de controles sorpresa para que quede bien claro que hasta dentro de la misma fuerza también el Estado está trabajando para encontrar corrupción e irregularidades. Esto ha pasado a Ministerio Público y seguiremos investigando e informando. En otra información, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, lamenta el cierre de las rutas, esto por las lluvias en Santa Cruz. Lastimosamente, las inclemencias del tiempo, lluvias, han hecho de que esto empeore, cosas que salen de las manos de lo que es el ABC y el Ministerio de Obras Públicas. Dependemos de las empresas que hacen mantenimiento vial y dependemos de esas empresas para poder hacer lo que se puede. Lastimosamente, estos últimos días han caído mucha lluvia, las montañas ha habido deslizamientos, hemos tenido la pérdida de una vida humana que ha sido terrible, pero estamos trabajando en la zona. Lo que tienen que saber también es de que nosotros no somos un gobierno que estamos con los brazos cruzados. No hay platita, es evidente. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero estamos viendo mecanismos para ver cómo logramos contar con fondos para el mantenimiento vial. Es lo que yo siempre digo, no sirve de nada hacer una nueva carretera. Cambiamos de información, ya que la diputada de la Alianza Popular, Claudia Hervas, junto a su bancada, pidió mantener el servicio mixto para la emisión de documentos de identidad. Aquí los detalles. En ese sentido, realmente queremos que nos respondan por qué, siendo una de las funciones normadas por ley para que el Ceresi entregue este documento a un costo accesible,
de repente cierre las puertas y solo mande a que todos nosotros y nosotras vayamos a sacar nuestro certificado de nacimiento por 20 pesos más a una oficialía mayor. Lo que estamos demandando en este momento desde Alianza Popular es que se mantenga el sistema mixto, como se ha estado manteniendo, sino que además proponemos que este gobierno que tanto habla de la firma digital y que estamos más tecnológicos y todo aquello, señores, ¿por qué no hacemos que estos documentos de identidad básicos para la población que se andan pidiendo cada año en los colegios, en las universidades, para un trámite o para otro, sean gratuitos, sean digitalizados, que podamos realmente acceder a nuestra identidad como derecho fundamental de una manera gratuita y virtual? En otra noticia, y esta es la polémica con respecto a la esposa del vicepresidente Edman Lara, anuncian una denuncia ante la Comisión de Ética contra Diana Romero por ausencias injustificadas e indican que esto no es acoso político. ¿Por qué sería un acoso político si son actos concretos y actos reales? O sea, si ella falta, ¿por qué no la podríamos procesar? Es el proceso que se le haría a cualquier otro diputado o senador. No tiene nada que ver con acoso político, más bien ella está aprovechando de su cargo, ella está aprovechando que es la esposa del vicepresidente para conseguir así algunos otros favores, y eso realmente es lo que se tiene que criticar. Nadie le dice que no acompañe a su esposo, que vaya a acompañar a su esposa donde ella quiera, pero por ética y por moral que renuncie, que se dedique netamente a su papel de esposa y ya no de diputada, porque de diputada absolutamente hasta ahora no ha aportado nada. Ni peticiones ni de informe escrito, ni orales, ni proyectos de ley, no ha hecho ninguna fiscalización seria. Entonces ella simplemente está realmente para hacer un control político en las sesiones de los diputados que les responden a Edman Lara y para levantar la mano y calentar el asiento, porque un aporte real que haya hecho al legislativo no existe. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las actividades por Semana Santa y mucha más información. Retornamos con más información a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a pocos días de celebrar el feriado de Semana Santa, que será este viernes, y al respecto la policía lanza el plan denominado Peregrino Seguro por Semana Santa. Principales en los lugares donde la gente va a ir precisamente a visitar los templos. Es una fiesta de fe muy importante y pedimos siempre a la población de que todas estas actividades las realicen en el marco de la tranquilidad, la paz. En toda la carretera tenemos varios puntos en las diferentes trancas, tenemos personal de la patrulla caminera, tenemos ambulancias en todo el recorrido y personal que está brindando también la seguridad correspondiente ya en los lugares, principalmente donde acostumbra mucha gente a acudir, como es Copacabana, algunos templos también que estamos cubriendo acá en nuestra urbe. Pero principalmente la recomendación en estas fiestas donde hay mucha aglomeración de gente, no descuidar a los menores, a nuestros pequeños. Tenemos en estas fechas siempre denuncias de menores extraviados, no llevar muchas cosas de valor a estas aglomeraciones. Hemos trabajado con personal de Interpol, de inteligencia, para identificar a aquellas personas dedicadas a la delincuencia que a veces llegan en estas fechas de otros países, como también de algunos otros departamentos. Y atención que Univide y la Policía Caminera coordinarán operativos de seguridad para la venta del SOAT, esto en Semana Santa. En realidad nosotros estamos atendiendo a medida que van llegando, como siempre se lo hace. El índice de siniestralidad evidentemente sube durante los feriados largos, y es por eso que nosotros también estamos intensificando nuestros controles del SOAT con el organismo operativo de tránsito, que es también un requisito para poder transitar por todas las carreteras del país, ¿no?
Entonces, en este sentido, nosotros ya hemos logrado unos buenos resultados y hemos logrado vender aproximadamente el 86% de la meta de Univida hasta el momento. Todavía hay personas que están transitando sin el SOAT, lo cual constituye un riesgo, y es por eso que la recomendación siempre va para que puedan transitar con el SOAT, y estos controles también van dirigidos en ese sentido. Correcto, estamos destinando en La Paz aproximadamente 50 funcionarios y vamos a tener más de 94 operativos junto con el organismo operativo de tránsito. Como lo decía bien el comandante, vamos a estar en diferentes puntos, en Achica Arriba, en los puntos donde confluyen las personas para que van a salir de viaje a distintos puntos del país, así que nosotros vamos a estar junto con ellos en todos los operativos que ya se tienen programados. El otro tema que también tiene que ver con este feriado, la responsable de Turismo y Culturas de la Alcaldía de Sorata da detalles de los platos típicos que se van a promocionar en la feria gastronómica de dicho municipio. Se va a promocionar los diferentes platos típicos que tiene el municipio. Los platos típicos son elaborados con productos que son del municipio. Vamos a tener lo que es la sacta sorateña, el conejo estirado y el picante sorateño también. También tenemos en repostería, tenemos los helados tradicionales que son de chirimoya, mora silvestre y otros productos también que se producen en el municipio. También está nuestro queque de chirimoya, tenemos nuestra famosa chirimoya, ¿no? Que es la que se produce allá y con la que se produce la mayoría de los productos de gastronomía y tanto en pastelería también. Van a estar más de 20 productores y gastrónomos presentes en la feria. Bueno, de igual manera hacemos la invitación a todas las personas de La Paz, de las diferentes ciudades también de Bolivia, que puedan venir y degustar de la gastronomía culinaria que es de Sorata. Que no se imaginan lo que es Sorata, un lugar hermoso, como lo había dicho ya nuestro alcalde, que tiene varios lugares turísticos, no solamente la gastronomía, sino van a poder visitar lo que es la Gruta de San Pedro, van a poder visitar lo que es el Taquicala, el Illampu y otros lugares más. La seguridad también es muy importante para estas diferentes actividades que se van a llevar a cabo en este feriado de Semana Santa. En Cochabamba, el comandante departamental de la policía ha informado que durante este feriado se van a desplegar un número de efectivos policiales y se va a ejecutar un plan de seguridad con patrullajes intensificados en distintos puntos. Tener el plan de seguridad, obviamente, por estas fiestas de santas. Obviamente también de las fiestas religiosas, nosotros la policía, a los lugares donde la gente, como es día feriado, entonces los niveles de patrullaje se van a incrementar, a los lugares alejados especialmente para evitar que los delincuentes vayan y estén robando, hurtando a las personas que van a disfrutar, digamos, de nuestros lugares importantes. Ya está haciendo ese disloque del personal para la tranquilidad de las personas. También les pedimos a ustedes de que tengan cuidado y también no andaremos hasta altas horas de la noche, ¿no? Pero sí la policía está desplegando efectivos policiales. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, el panorama internacional, espectáculo y mucha más información para todos ustedes. Quédense con nosotros. Ingresamos al panorama internacional. ¿Qué sucede en el mundo? Estados Unidos levanta las sanciones en contra de la presidenta interina de Venezuela. Tenemos los detalles, pero también tenemos información sobre el ataque de Israel a Irán y la preparación de la guerra por parte de Donald Trump. Esta información y mucho más en este compacto internacional. Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, luego de años de tensiones. Rodríguez asumió el mando en enero después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar. Su nombre fue eliminado de la llamada lista de nacionales especialmente designados, elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que incluye a individuos y entidades con las que las empresas estadounidenses tienen prohibido mantener vínculos económicos o financieros.
Tras la decisión, la mandataria de 56 años valoró el gesto como un avance hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y expresó su expectativa de que se traduzca en el levantamiento de las sanciones vigentes contra Venezuela, así como en una agenda de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Rodríguez, considerada mano derecha de Maduro desde 2018 y sancionada ese mismo año, ha impulsado desde su llegada al poder una serie de reformas económicas bajo presión de Washington, entre ellas la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera. También ha promovido una amnistía política y cambios en figuras clave del gobierno y del aparato de seguridad. El nuevo gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast revertirá la expropiación de la antigua colonia Dignidad, un enclave alemán que fue utilizado como centro de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó que se emitirá un decreto para anular la medida previamente tomada, señalando principalmente razones de costos como justificación. La expropiación de 117 hectáreas había sido decretada en julio de 2025 por el gobierno de Gabriel Boric, con el objetivo de levantar allí un sitio de memoria a las víctimas de la dictadura. Según el ministro, una mala situación fiscal heredada del gobierno anterior obliga a la nueva administración a dar marcha atrás en 4 proyectos que dejó Boric, entre ellos la expropiación de Colonia Dignidad. Este lugar fue el centro de abusos sistemáticos bajo el liderazgo de Paul Schaffer, quien sometió a 250 personas a condiciones de esclavitud y permitió que el enclave fuera utilizado como centro de prisión. Rusia continuará ayudando a Cuba tras la llegada de un petrolero ruso a la isla. Así lo declaró el miércoles la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, durante una rueda de prensa. Cuba es nuestra amiga y nuestro socio más cercano en el Caribe. No tenemos derecho a dejarla caer y, por tanto, nuestra ayuda para Cuba continuará. El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730,000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana. Se trata del primer cargamento de petróleo que llegó a Cuba desde el entregado por México el 9 de enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela. Siempre hemos ayudado a Cuba, mientras que Estados Unidos siempre ha sometido a Cuba a un bloqueo, y los países que son verdaderos amigos de Cuba históricamente lo han hecho. Siempre han hablado de la necesidad de levantar el bloqueo y siempre han actuado para que Cuba, a pesar del bloqueo estadounidense, reciba lo que necesita. Cuba se encuentra en una profunda crisis energética que ha provocado apagones, un drástico racionamiento de combustible y la disminución del transporte público. Israel informó el miércoles que realizó una oleada de ataques a gran escala contra la capital de Irán. La televisión estatal iraní IRIV reportó explosiones en el norte, el este y el centro de Teherán. Más tarde, el ejército israelí afirmó que estaba interceptando misiles lanzados desde la República Islámica, la primera represalia en unas 20 horas, dejando al menos una decena de heridos. También informó del lanzamiento de un misil procedente de Yemen, que luego fue reivindicado por los rebeldes hutíes, aliados de Irán y quienes se sumaron al conflicto regional en los últimos días. Kuwait y Bahrein, por su parte, reportaron incendios en un aeropuerto y en las instalaciones de una empresa respectivamente, tras ataques atribuidos a Irán. Frente a las costas de Qatar, un petrolero sufrió daños por un proyectil, y en Emiratos Árabes Unidos, un ciudadano de Bangladesh murió por la caída de escombros tras la interceptación de un ataque con drones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dar un mensaje a la población tras el primer mes de una guerra que, según él, podría terminar en unas semanas. Del otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi afirmó que no hay motivos para negociar y dijo que Teherán no ha ofrecido nada en respuesta a la propuesta de 15 puntos de Washington para poner fin a la guerra. A continuación les presentamos las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Se volvió viral la noticia de que Anne Hathaway había puesto tan solo una condición, tan solo una sola, para regresar a la tan esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda. Pero esto no es lo que está dando de qué hablar, sino de qué se trata, ya que no solo sorprendió a Hollywood, sino que encendió un debate incómodo en plena industria de la moda. En un momento donde todos hablan del regreso de la extrema delgadez, ese problema tan importante de salud que tuvo conmocionado al mundo en el año 2000, está de regreso. Y ahora
las alfombras rojas están llenas de cuerpos extremadamente delgados. Y es que esta moda que fue tan dañina y que generó trastornos alimenticios en toda una generación, desafortunadamente se encuentra de vuelta, generando un debate, sobre todo por el uso ahora de polémicos medicamentos. Han decidido hacer algo que muy pocas estrellas se atreven: poner un límite. Sí, así como lo escuchas. Esto sucedió durante el rodaje de la película El Diablo Viste a la Moda, donde la actriz que regresa como la icónica Andy Sachs puso directamente a los productores una condición muy clara: que no hubiera modelos esqueléticas en la película. Y todo esto no fue un capricho, sino una genuina preocupación. Y es que, según se sabe, esta decisión la habría tomado cuando ella y Meryl Streep asistieron a un desfile real durante la Semana de la Moda en Milán. Lo que vieron las dejó impactadas, no por el glamour, no por la moda, sino por los cuerpos de las modelos extremadamente delgadas. Reaccionó Majo Aguilar cuando le preguntaron si cantaría en la supuesta boda religiosa de su prima Ángela Aguilar y Cristian Nodal, y su respuesta ya está desatando polémica en redes. La integrante de la dinastía Aguilar se volvió tendencia luego de responder sin filtros durante un encuentro con la prensa en el Museo Frida Kahlo, donde asistió a un evento del mundo del entretenimiento. Todo parecía una entrevista normal, hasta que una reportera le lanzó una pregunta directa: si estaría dispuesta a interpretar el Ave María en la ceremonia religiosa de su prima Ángela. La reacción fue inmediata. ¡Qué ridícula pregunta! Perdón, soltó Majo frente a los medios, provocando sorpresa entre los presentes y un momento de tensión que, como era de esperarse, no tardó en viralizarse. Pero lejos de quedarse solo en el escándalo, minutos después la cantante retomó la conversación y explicó que su respuesta no fue por enojo, sino porque le pareció una pregunta fuera de lugar. Majo dejó claro que no se trató de un pleito familiar ni de una indirecta para Ángela. Según explicó, simplemente ella no canta en iglesias, y esa es una decisión personal y profesional que mantiene firme. Incluso lo dijo de forma muy clara: yo no me dedico a eso, le tengo respeto a lo que hago, a la iglesia y a todo. Es importante tome sus previsiones a nivel nacional. Estos son los datos del tiempo.